nombre es Antonio y durante 3 años trabajé en el CEMEFO de un pequeño municipio en el sur de México, un lugar tranquilo en apariencia, pero cargado de historias que nadie cuenta abiertamente. Allí, la muerte era una constante, un compañero de trabajo silencioso, y aunque muchos pensarían que uno se acostumbra, la verdad es que cada jornada te sorprende de formas que no esperas. El edificio era frío, no solo por las cámaras de refrigeración, sino por algo más, algo que parecía impregnar sus paredes y que yo no lograba definir. Al principio pensé que eran paranoias, producto del cansancio, del olor metálico de la muerte que se adhería a mi ropa y de las sombras que la tenue luz de los pasillos proyectaba en las esquinas. Sin embargo, todo cambió una madrugada. Había llegado mi turno nocturno, el menos deseado por mis compañeros. Las horas pasaban lentas, marcadas por el zumbido de las luces fluorescentes y el constante golpeteo de mis botas contra el suelo de concreto. Estaba acostumbrado a la soledad, el único sonido que me acompañaba era el goteo persistente de una tubería cercana y el débil zumbido de las cámaras de refrigeración. A veces, el silencio era tan opresivo que casi rogaba por algún ruido, algo que me recordara que no estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, me detuve frente a las cámaras de refrigeración. Cada una tenía una pequeña ventana de vidrio, diseñada para verificar rápidamente el estado de los cuerpos. Era un trámite rutinario, casi mecánico, verificar que los números coincidieran con el registro y que todo estuviera en orden. Pero al pasar frente a la tercera cámara, escuché algo. Al principio fue tan débil que lo confundí con el zumbido del refrigerador. Era un susurro, una mezcla de palabras y aliento que apenas se distinguía. Me detuve. En aquel silencio absoluto, el sonido fue suficiente para helarme la sangre. Me incliné hacia la ventana, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Apoyé el oído contra el vidrio helado y fue entonces cuando lo escuché con claridad. No me dejes aquí. Retrocedí de golpe, con el corazón martilleando en mis oídos. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero estaba solo. Regresé la mirada a la cámara, al cuerpo que descansaba en su interior. Era un hombre de unos 40 años, su piel grisácea contrastaba con el sudario que lo cubría. Había ingresado sin identificar hacía 4 días, víctima de un accidente automovilístico en la carretera cercana. Intenté tranquilizarme. Me repetí que era el cansancio, que los largos turnos nocturnos me estaban afectando. Pero algo dentro de mí no estaba convencido. Algo en la mirada vacía de aquel cadáver me incomodaba, como si sus ojos cerrados pudieran ver más allá del sudario. Decidí ignorarlo y continuar con mi trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la sensación de inquietud crecía. Los pasillos, que antes me parecían solo oscuros, ahora me resultaban opresivos. Sentía que me observaban, aunque no había nadie más allí. Cada pequeño ruido, el crujir de la madera, el chasquido de un tubo al contraerse, se amplificaba hasta volverse ensordecedor. Hacia las 3 de la madrugada, justo cuando comenzaba a sentir que el sueño me vencía, el sistema de luces del pasillo parpadeó. Me congelé en mi silla, mirando cómo la luz se apagaba y encendía, lanzando sombras temblorosas por todas partes. En un momento, las sombras parecieron alargarse, retorcerse como si tuvieran vida propia. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero cuando las luces finalmente se estabilizaron, algo cambió. El frío que ya era habitual en el CEMEFO se intensificó de golpe. Era como si una corriente helada se filtrara desde las cámaras, alcanzándome hasta los huesos. Instintivamente miré hacia la puerta que conducía a la sala de refrigeración. Estaba entreabierta, algo que nunca debía suceder. Yo mismo la había cerrado con llave al comenzar mi turno. Me acerqué con pasos lentos, cada uno resonando como un eco en el pasillo vacío. Empujé la puerta con cuidado, revelando las hileras de cámaras perfectamente alineadas. Al fondo, la tercera cámara estaba abierta. No pude evitar un jadeo. Era imposible. Nadie más tenía acceso a esa llave. El cuerpo, el del hombre sin identificar, estaba sobre la camilla metálica, cubierto solo hasta el pecho. Su rostro, inexpresivo,
parecía mirarme fijamente. Pero lo que realmente me hizo retroceder fue notar que sus manos, rígidas por la muerte, ahora estaban en una posición diferente. Cuando ingresó, sus brazos descansaban a los lados del cuerpo. Ahora, estaban cruzados sobre su pecho. Un sudor frío me recorrió la frente. Cerré los ojos con fuerza, rogando que, al abrirlos, todo volviera a la normalidad. Pero cuando los abrí, la puerta de otra cámara se abrió lentamente con un chirrido que desgarró el silencio. Era como si algo invisible recorriera la sala, inspeccionando los cuerpos uno por uno. Mis piernas temblaban, pero me obligué a moverme. Avancé hacia la cámara abierta, mis manos sudorosas agarrando con fuerza la linterna que llevaba en el cinturón. El interior estaba vacío. Regresé la mirada al cuerpo del hombre. Su posición no había cambiado, pero el aire alrededor parecía vibrar, como si algo invisible se moviera. Y entonces lo vi. Sobre el vidrio empañado de la tercera cámara apareció una huella. Era pequeña, casi infantil, pero claramente definida. Una mano que no estaba allí hace un momento. El aliento se me atascó en la garganta. Giré en dirección a la puerta, dispuesto a salir corriendo, pero antes de dar el primer paso, escuché otro sonido. Un gemido bajo, casi un lamento, que parecía provenir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Se extendía por la sala, resonando en las paredes, mientras yo me quedaba petrificado. No era posible. Nada de esto tenía sentido. Tomé el valor suficiente para cerrar la cámara del hombre sin identificar. Lo empujé hacia adentro y cerré el seguro con fuerza, intentando calmar los temblores en mis manos. Sin embargo, cuando volví a mirar el vidrio, ya no era mi reflejo el que veía. Había un rostro, pero no el mío. Era el de una mujer. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban completamente negros. Me observaba desde el otro lado del cristal, y aunque su boca no se movía, en mi cabeza resonó una sola palabra. ¡Ayuda! El grito quedó atrapado en mi garganta. Retrocedí tan rápido que tropecé con una camilla, cayendo de espaldas al suelo. Desde mi posición, miré cómo las luces del techo parpadeaban nuevamente, mientras las cámaras parecían abrirse y cerrarse solas. Fue entonces cuando noté algo aún peor. Los cuerpos se estaban moviendo. Lentamente, pero sin duda alguna. Podía escuchar el leve crujir de sus articulaciones, el roce del sudario contra sus pieles rígidas. No recuerdo cómo logré salir de la sala. Solo sé que corrí, sin mirar atrás, hasta alcanzar la oficina de seguridad. Llamé a mi superior, balbuceando incoherencias sobre lo que había pasado. Cuando llegó, el lugar parecía normal. Las cámaras estaban cerradas, los cuerpos en su lugar y el frío opresivo había desaparecido. Intentaron convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, de la fatiga acumulada y el estrés del trabajo. Pero yo sé lo que vi. Esa noche algo despertó en ese lugar. Algo que no debería estar allí. Después de ese incidente, presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en un sitio donde las sombras parecían tener vida y los muertos no estaban tan muertos como deberían. Sin embargo, a veces, en mis sueños, escucho nuevamente ese susurro. No me dejes aquí. Y lo peor de todo, es que cada vez suena más cerca. Recuerdo aquellos días con un peso que se aferra a mi pecho como un puño frío. Era joven cuando empecé a trabajar en el CEMEFO de una pequeña ciudad. Apenas había salido de la universidad y, como muchos, buscaba estabilidad económica. No pensaba demasiado en lo que implicaba el trabajo, era solo un paso más en mi carrera, un camino inevitable. Pero pronto comprendí que aquel lugar no solo albergaba cuerpos, sino también algo mucho más oscuro. El edificio era viejo, de paredes amarillentas y gastadas, iluminado por fluorescentes que parpadeaban con un zumbido constante, casi hipnótico. Había un pasillo que conectaba la sala de autopsias con la sala de espera para las familias, un espacio pequeño con bancos metálicos fríos y ventanales que reflejaban el vacío del exterior. Durante el día, el lugar ya tenía un aire lúgubre, pero por las noches eran otra cosa.
Mi turno solía comenzar a las 7 de la tarde y terminaba a las 3 de la madrugada. En esas horas, el silencio del semáforo no era tranquilidad, sino una presencia opresiva. Recuerdo que al principio trataba de ignorar las pequeñas cosas, el crujido de las puertas que se cerraban solas por las corrientes de aire, los murmullos que parecían venir de los conductos de ventilación, los pasos que resonaban en el pasillo cuando sabía que estaba solo. Me decía a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Todo cambió una noche. Una noche que todavía me persigue. Había llegado temprano para mi turno y el ambiente se sentía más pesado de lo normal, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Esa tarde, habían traído un caso especialmente perturbador, un hombre de mediana edad que se había quitado la vida en circunstancias trágicas. Sus familiares habían llegado desconsolados, llorando en la sala de espera. Mientras los veía por el monitor de seguridad, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Una mujer, probablemente su esposa, estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en el ventanal. Su expresión no era de tristeza, sino de puro terror. La noche avanzó y el semáforo quedó en silencio. Me ocupé de mis tareas rutinarias, clasificar archivos, revisar los informes, organizar las muestras. Todo transcurría con la monotonía habitual hasta que algo llamó mi atención. Desde mi escritorio podía ver el monitor de seguridad que mostraba la sala de espera. En el reflejo de una de las ventanas, una sombra oscura se movió, rápida, apenas perceptible. Me detuve, parpadeé varias veces, pero no volví a verla. Supuse que era mi imaginación, algún juego de luces. Sin embargo, una inquietud se instaló en mi mente. Pasaron unas horas. Estaba solo en la sala de autopsias, revisando unas muestras, cuando el sonido seco de una puerta al cerrarse resonó en el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Salí para investigar, llevando conmigo una linterna porque la iluminación del pasillo era débil. Avancé lentamente, sintiendo cómo cada paso hacía eco en las paredes. Llegué a la sala de espera y todo parecía en orden. Pero entonces lo vi, en la ventana, un rastro de condensación que no debería estar allí. Era como si alguien hubiera exhalado un aliento pesado frente al vidrio. El aire se sentía helado. Intenté convencerme de que era producto de mi imaginación, pero algo me hizo retroceder. Justo cuando estaba por volver al laboratorio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío que parecía provenir de dentro de mí. Giré la cabeza hacia el ventanal y ahí estaba. La sombra, más clara esta vez, cruzando de un lado a otro en el reflejo. No había nadie en la sala, pero en el vidrio podía ver cómo algo se movía. El sonido de un llanto bajo rompió el silencio. Era un sollozo ahogado, distante, como si viniera de alguien que intentaba contener su dolor. Seguí el sonido, que parecía provenir de una esquina de la sala de espera, pero cuando llegué allí, no había nadie. En el suelo, sin embargo, encontré algo que no había notado antes, una pequeña mancha oscura. Me agaché para observarla más de cerca. Era sangre seca. Los minutos que siguieron se desdibujan en mi memoria. No sé si fue por el miedo o porque mi mente trataba de protegerme, pero todo se volvió confuso. Recuerdo que intenté volver a mi escritorio, pero cada paso que daba sentía como si alguien me siguiera. Mi sombra, proyectada en las paredes, parecía más grande, más densa, como si no fuera solo mía. De repente, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. El zumbido de los fluorescentes se hizo ensordecedor y en medio de ese caos lo escuché de nuevo, el llanto. Esta vez más fuerte, más cercano. Mi respiración se aceleró. Giré en dirección al sonido y ahí estaba. En el reflejo de la ventana vi a un hombre. Estaba parado detrás de mí, con los ojos hundidos, una expresión de dolor indescriptible. Su cuello estaba inclinado en un ángulo imposible, como si algo lo hubiera roto. Quise girarme para enfrentarlo, pero mi cuerpo no respondió. La figura en el reflejo comenzó a acercarse y aunque yo estaba inmóvil, podía sentir su presencia, un peso frío detrás de mí. En un acto de desesperación, cerré los ojos y recité una oración que apenas recordaba de mi infancia. Cuando los abrí, la figura había desaparecido,
pero el aire seguía cargado de algo maligno, como si aún estuviera observándome desde algún lugar invisible. No pude soportar más. Dejé mi puesto esa noche, inventando una excusa para el supervisor. Nunca regresé al CEMEFO. Poco después, me enteré de algo que hizo que mi piel se erizara. Años atrás, un hombre había esperado en esa misma sala noticias sobre su hija, quien había fallecido en un accidente. En su desesperación, se quitó la vida allí mismo, frente al ventanal. Desde entonces, quienes han trabajado en ese lugar aseguran que algo extraño habita en la sala de espera. Algunos sienten miradas constantes, otros escuchan llantos en medio de la noche. Yo no sé qué era exactamente lo que vi esa noche, pero algo dentro de mí me dice que fue el mismo hombre, atrapado en su agonía, buscando una paz que nunca llegó. Hasta el día de hoy, cada vez que paso frente a un ventanal, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no ver aquello que una vez enfrenté en el reflejo. Mi nombre es Luis, y esta es una historia que jamás pensé que contaría, no porque dude de su veracidad, sino porque desearía no haberla vivido. Esas noches me atormentan todavía, y aunque llevo años intentando racionalizar lo que ocurrió, sé que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Trabajaba en el servicio médico forense, el CEMEFO, en un turno nocturno que más de uno evitaba tomar. En aquel entonces, acababa de incorporarme al equipo y tenía el entusiasmo de un novato, dispuesto a probar que podía manejar cualquier cosa. No sabía en lo que me estaba metiendo. Era mi primer mes en el puesto y ya había aprendido a convivir con la frialdad de las losas de metal, el hedor de los químicos y el silencio casi ceremonial que reinaba en el edificio. Pero lo que más me inquietaba no era lo que veía, sino lo que no veía, esa atmósfera pesada, como si cada pared respirara una historia que no quería ser contada. Aquella noche en particular, me tocó quedarme solo archivando reportes. La mayoría de mis compañeros habían salido temprano, dejando el edificio en penumbra, iluminado solo por unas pocas lámparas fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Los pasillos se sentían interminables, vacíos y opresivos. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando escuché los pasos por primera vez. Eran lentos, calculados, como si alguien estuviera deliberadamente caminando detrás de mí. En un principio pensé que era un compañero, quizá algún médico forense que había olvidado algo. ¿Quién anda ahí?, murmuré, casi como un reflejo. Pero no hubo respuesta. Me giré, esperando encontrarme con alguien, pero lo único que vi fue el pasillo vacío. La piel se me erizó, y aunque intenté calmarme, la sensación de ser observado era innegable. El aire se sentía más frío de lo habitual, lo suficiente como para hacer que mi respiración saliera en pequeñas nubes blancas frente a mí. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hasta el pasillo central, asegurándome de que todas las puertas estuvieran cerradas. Revisé cada rincón, cada sala de autopsias, cada oficina. Nada. El lugar estaba completamente desierto. Intenté concentrarme en mi trabajo, convenciéndome de que eran solo los nervios de estar solo en un lugar tan lúgubre. Pero los pasos regresaron. Esta vez, no eran solo detrás de mí, resonaban por todo el piso, como si alguien estuviera caminando de un extremo a otro. La madera crujía bajo un peso que no podía ver, y cada paso se hacía más fuerte, más cercano. Esto es ridículo, me dije a mí mismo, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Quizá las tuberías o el eco de algo en el exterior. Pero la lógica no podía explicar lo que vino después. Mientras revisaba una carpeta, sentí una presencia detrás de mí. No sé cómo describirlo, pero era como si algo estuviera parado justo ahí, observándome. No me atreví a girarme de inmediato, pero en mi mente podía jurar que lo sentía. La nuca me ardía, como si un aliento helado rozara mi piel. Finalmente, reuní el valor suficiente para voltear. No había nada. Decidí dar un recorrido más exhaustivo por el edificio, esta vez con una linterna en mano. Cada sombra parecía moverse en las esquinas de mi visión, pero cuando apuntaba la luz, no había nada ahí. Llegué a la morgue principal, y lo que vi me dejó helado. Una de las camillas, la que estaba al fondo, estaba fuera de su lugar.
Estaba segura junto a la pared la última vez que pasé por ahí, pero ahora estaba a medio camino del centro de la sala. Me acerqué con cautela, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en las sienes. Intenté empujar la camilla de vuelta a su posición, pero se resistía, como si algo invisible la mantuviera fija en su lugar. Un ruido sordo interrumpió el silencio, un golpe que provenía del refrigerador de cuerpos. Se me secó la garganta. Caminé lentamente hacia el refrigerador, obligándome a no salir corriendo. La puerta estaba cerrada, pero el ruido continuaba, un golpeteo constante, como si algo, o alguien, estuviera tratando de salir. Abrí la puerta con un movimiento brusco, preparado para encontrarme con cualquier cosa. Pero dentro solo había un cuerpo, envuelto en una sábana blanca. Nada fuera de lo común, o al menos eso pensé, hasta que noté que la sábana estaba arrugada, como si algo la hubiera movido. La dejé abierta y regresé al escritorio, decidido a ignorar todo lo que estaba sucediendo. Pero entonces, las luces comenzaron a parpadear. Primero fue un parpadeo intermitente, pero pronto se convirtieron en destellos rápidos que llenaron el lugar con una luz estroboscópica que hacía que las sombras parecieran bailar en las paredes. Y luego, el silencio se rompió con un grito. Era un grito desgarrador, profundo, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Corrí al pasillo principal, pero lo que vi me paralizó. Había una figura al final del pasillo, una sombra alta y delgada que parecía carecer de rostro. No caminaba, se deslizaba hacia mí, sin hacer ruido. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. La figura se detuvo a unos metros de mí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavarse en mí. Una oleada de frío invadió mi cuerpo, y antes de darme cuenta, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. No me atreví a regresar a la morgue esa noche. Me quedé sentado en el escritorio, temblando, hasta que el amanecer trajo un poco de alivio. Cuando llegaron mis compañeros, les conté lo que había sucedido. Pensé que se burlarían de mí, pero en lugar de eso, uno de ellos me miró con seriedad y dijo, siempre es a la misma hora, ¿verdad? Los pasos, las luces, el grito. Todos lo hemos escuchado. Me explicaron que, años atrás, un vigilante nocturno había fallecido en circunstancias misteriosas en ese mismo edificio. Desde entonces, quienes trabajan el turno de madrugada han reportado las mismas experiencias, los pasos, las sombras, los gritos. Algunos dicen que es su espíritu, todavía cumpliendo su turno, mientras que otros creen que algo mucho más oscuro habita en ese lugar. Renuncié poco después. No volví a trabajar en el CEMEFO, pero la experiencia me persigue hasta hoy. A veces, en las noches más tranquilas, juro escuchar pasos en mi casa, pasos que me recuerdan que hay cosas que nunca se van del todo. La oscuridad nunca está vacía. Y los muertos, a veces, tienen más que decir de lo que imaginamos. Soy Alejandra y trabajé en el CEMEFO de Jalisco durante 5 años. No es un lugar para corazones débiles. El olor a descomposición, los sonidos metálicos de las herramientas de autopsia y la fría indiferencia de la muerte se convierten en algo cotidiano. Aprendes a endurecerte, o al menos eso crees, hasta que algo ocurre y destruye esa falsa armadura. Esa noche parecía como cualquier otra. Habíamos recibido el cuerpo de una mujer que encontraron flotando en el río. Era un caso más de los muchos que llegan sin nombre ni historia, apenas reconocibles por el daño que el agua y los días les habían infligido. Las cuencas de sus ojos estaban vacías, su piel cerosa se deslizaba del tejido muscular como si fuera papel mojado. Cuando abrimos la bolsa de transporte, la peste fue casi insoportable, incluso para mí, que ya estaba acostumbrada. Su cabello enredado y oscuro se pegaba en mechones a su rostro deformado. Era joven, quizá no más de 30 años, pero parecía haber vivido un infierno antes de terminar en el agua. Mientras preparaba las herramientas, noté algo extraño en ella. Sus dedos estaban rígidos en una posición antinatural, como si se aferrara desesperadamente a algo que ya no estaba allí. Tenía la mandíbula desencajada, los dientes apretados en un gesto que me hizo sentir una punzada de incomodidad. Traté de sacudirme el sentimiento.
No era la primera vez que veía un cadáver en ese estado. Pero algo, en el fondo de mi mente, me decía que con ella había algo diferente. El protocolo dicta que debemos procesar a cada cuerpo lo más rápido posible para evitar que se acelere la descomposición. Comenzamos a trabajar poco después de que la ingresaron. Todo parecía normal, al menos hasta que, al terminar de registrar los datos básicos, la computadora en la sala de autopsia se encendió sola. Fue un destello repentino de luz en la pantalla negra que hizo que todos levantáramos la vista. Una de las asistentes, Laura, se encogió de hombros y murmuró algo sobre un mal contacto. Pero yo sabía que esa máquina había estado apagada, desconectada incluso. Era una computadora vieja que usábamos solo para emergencias y nadie la había tocado en semanas. Apagué la pantalla con un suspiro, tratando de ignorar la extraña sensación que comenzaba a formarse en mi pecho. Sin embargo, cuando dimos la espalda para continuar, la luz se encendió de nuevo, más brillante esta vez. El cursor en la pantalla parpadeaba como si estuviera esperando una orden, y luego comenzó a moverse por sí solo. Escribía algo, pero no pudimos distinguirlo antes de que la pantalla parpadeara y se apagara por completo. Debe ser un fallo eléctrico, dije, aunque ni yo misma lo creía. Nadie respondió. En esos momentos, es mejor no decir en voz alta lo que todos están pensando. Mientras comenzábamos la autopsia, la atmósfera en la sala se tornó sofocante. El aire era pesado, como si alguien estuviera respirando justo sobre mi hombro. Podía escuchar el zumbido tenue de los fluorescentes en el techo, pero más allá de eso, un silencio extraño se había apoderado del lugar. Incluso Laura, que solía llenar las noches con su charla nerviosa, estaba callada. Parecía que cada uno de nosotros sentía algo, aunque nadie lo decía en voz alta. Cuando finalmente abrimos el tórax de la mujer, encontramos algo que no tenía explicación. Sus órganos internos estaban en un estado casi intacto, como si el agua no los hubiera tocado, pero su exterior contaba una historia completamente diferente. En su pecho había un rastro de marcas, líneas grabadas en su carne, como si alguien hubiera arañado desesperadamente para salir. Era imposible, el daño debía haber sido post-mortem, pero no había evidencia de ello. Miré a Laura, quien me devolvió la mirada con ojos desorbitados. No dijo nada, pero entendí perfectamente lo que estaba pensando. Las horas pasaron lentamente. Cada vez que apagábamos las luces para salir a tomar un descanso, la computadora volvía a encenderse. Una vez incluso escuchamos el clic de las teclas, como si alguien estuviera escribiendo algo. Cuando volvimos a la sala, encontramos un archivo de texto abierto en la pantalla. Solo tenía una palabra: ayuda. Ya no pude más. Mi pecho se sentía comprimido, mi garganta seca. Pero aún así, intenté racionalizar lo que estaba ocurriendo. Un virus en el sistema, pensé. Algún error técnico. Pero ¿por qué justo esa palabra? ¿Por qué ahora, con este cuerpo en la sala? Esa noche me ofrecía quedarme sola para terminar el papeleo. Necesitaba demostrarme que todo tenía una explicación lógica, aunque mi instinto me gritara lo contrario. El resto del equipo se fue a casa, dejándome con la mujer del río en la fría sala de autopsias. El silencio era ensordecedor. El zumbido de las luces, que normalmente pasaba desapercibido, ahora parecía un murmullo constante en mi oído. Mientras llenaba los formularios, comencé a notar un olor que no había sentido antes. No era el hedor común de la descomposición, sino algo metálico y denso, como sangre fresca. Me giré hacia el cuerpo, pero todo parecía igual. Sin embargo, el olor persistía, llenando mis pulmones y haciéndome casi imposible concentrarme. El ruido comenzó poco después. Al principio pensé que era mi imaginación, un golpeteo suave, apenas audible, como uñas contra vidrio. Pero luego fue creciendo, resonando en las paredes. Miré hacia la mesa donde reposaba el cuerpo, pero seguía inmóvil. Sin embargo, el sonido continuaba, ahora claramente proveniente de la dirección de la computadora. Me acerqué, temblando, y vi que la pantalla estaba encendida de nuevo. Esta vez no había palabras, solo un video. El clip mostraba agua oscura, moviéndose lentamente.
Las imágenes eran confusas, pero podía distinguir algo, un rostro, parcialmente sumergido, con los ojos abiertos de par en par. El video terminó abruptamente y en su lugar apareció una línea de texto: ella no se ahogó. Mi corazón se aceleró. Retrocedí, golpeando la mesa de instrumentos en el proceso. Las tijeras cayeron al suelo con un ruido que resonó en el vacío de la sala. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, esperando a que mi visión se ajustara a la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. Era bajo, casi inaudible, pero estaba ahí, pronunciando mi nombre. Alejandra. Era una voz húmeda, burbujeante, como si saliera de una garganta llena de agua. Mi cuerpo entero se congeló, y por un momento sentí que me iba a desmayar. El olor metálico se hizo más fuerte, tan intenso que tuve que cubrirme la boca para no vomitar. Finalmente, las luces volvieron, pero no sentí alivio. Algo estaba mal. La mujer en la mesa ya no estaba en la misma posición. Sus brazos, que antes yacían rígidos a los lados, ahora estaban cruzados sobre su pecho. Sus ojos estaban abiertos. No sé cómo, pero podía sentir que me miraba, incluso sin globos oculares. Era como si su vacío me perforara. Me acerqué lentamente, con las piernas temblorosas, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero cuando llegué a su lado, vi algo que me heló la sangre. En su pecho, entre las marcas que habíamos encontrado antes, había algo nuevo, líneas frescas que formaban palabras. Decían: no fue un accidente. El resto de la noche es un borrón. Lo que recuerdo es que corrí hasta la salida, dejando todo atrás. No me importó el papeleo ni las consecuencias. Solo quería alejarme de esa sala, de ese cuerpo, de esa sensación de que algo antiguo y malvado me había observado desde las sombras. Dejé el CEMEFO poco después. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que ocurrió esa noche. A veces pienso en la mujer del río, en su mirada vacía y en esas palabras grabadas en su carne. Y siempre me pregunto lo mismo: ¿quién era ella realmente? Y más importante aún, ¿qué era lo que quería de mí? A veces, cuando estoy sola en casa y el silencio me envuelve, puedo jurar que escucho ese golpeteo, esas uñas arañando el vidrio, como si ella aún me buscara. Y en esos momentos, sé que nunca estaré realmente sola. Las flores marchitas. Era el año 2015. Había conseguido trabajo en un CEMEFO en un pequeño municipio cerca de Veracruz. Era un empleo que pocos deseaban, pero yo necesitaba el dinero, y en aquel entonces creía que podía soportar cualquier cosa. Había escuchado historias de mis colegas, susurros sobre cosas extrañas que pasaban entre las paredes de aquel lugar, pero siempre las descarté como bromas de veteranos para asustar al nuevo. Me equivoqué. El edificio era antiguo, mal iluminado y con un aire pesado que parecía impregnarse en la piel. Los pasillos eran largos y fríos, y todo estaba envuelto en ese característico olor químico de los conservadores, mezclado con algo más que nunca logré identificar del todo. A pesar de las condiciones, me acostumbré rápido al ambiente. Aprendí a no hacer demasiadas preguntas y a cumplir con mi trabajo, registrar los cuerpos, supervisar autopsias y de vez en cuando, preparar los cadáveres para ser entregados a sus familiares. Nada fuera de lo común, al menos, no al principio. El olor comenzó a aparecer unas semanas después. Siempre en el mismo cuarto. Al principio, lo describí como un perfume extraño, dulzón, pero con un toque rancio, como flores que llevaban demasiado tiempo marchitándose. Revisamos el lugar varias veces. Buscamos algo que pudiera estar causando aquel aroma, quizás restos biológicos mal desechados o alguna fuga de químicos, pero nunca encontramos nada. Lo más extraño era que el olor iba y venía, sin razón aparente, y solo se manifestaba en ese cuarto en particular, el más antiguo del edificio. Mis compañeros decían que el cuarto tenía historia. Era donde solían guardar los cuerpos no reclamados antes de que fueran enviados a la fosa común.
Las paredes estaban amarillentas por el paso de los años y las luces parpadeaban constantemente como si algo en el ambiente resistiera la electricidad. Pero nadie hablaba demasiado sobre el tema. Tal vez preferían no pensar en ello. Entonces llegó aquella noche. Estábamos de turno solo 3 personas, yo, un compañero llamado Raúl y el guardia nocturno, don Silvano, un hombre mayor que llevaba años trabajando ahí. Todo estaba tranquilo. Apenas habíamos recibido un cuerpo esa tarde, un hombre que había muerto en un accidente automovilístico. Lo habíamos dejado en el cuarto de siempre, esperando que al día siguiente llegaran los familiares para identificarlo. Era cerca de la medianoche cuando Raúl entró corriendo a la sala principal, pálido como una hoja. Vi algo, dijo con la voz entrecortada. Intentaba sonar tranquilo, pero sus ojos estaban llenos de pánico. Le pregunté qué había pasado. Al principio se negó a explicarse, pero finalmente cedió. Contó que, mientras hacía el inventario de los cuerpos, vio a una mujer caminando entre las camillas. Vestía un traje blanco, desgastado, y se movía con una lentitud antinatural. Según Raúl, parecía que no tocaba el suelo. No estoy loco, insistió, mientras don Silvano lo miraba con desdén desde su escritorio. La vi con mis propios ojos. Estaba ahí, entre los cuerpos. Intenté calmarlo, aunque debo admitir que algo en su relato me puso la piel de gallina. A regañadientes, accedimos a revisar las cámaras de seguridad para demostrarle que no había nada. Raúl se resistía, parecía aterrorizado de volver a mirar. Fue don Silvano quien retrocedió las grabaciones mientras los dos nos inclinábamos sobre el monitor. Lo que vimos me heló la sangre. Al principio, todo parecía normal. Las imágenes mostraban el cuarto vacío, con las camillas ordenadas en filas. Pero entonces, algo se movió. No era una figura humana, al menos no completamente. Una sombra alargada cruzó el cuadro, deslizándose entre las camillas como una brisa oscura. No había forma de explicar lo que era. No tenía forma definida, pero había algo profundamente perturbador en su movimiento, como si no perteneciera a este mundo. Raúl dejó escapar un grito ahogado, y don Silvano se levantó de golpe, apagando el monitor. Nos quedamos en silencio, escuchando el zumbido de los fluorescentes. Nadie quería admitir lo que habíamos visto, pero todos lo habíamos sentido. Aquella sombra no era algo natural. Esa noche fue solo el principio. A partir de entonces, el olor a flores marchitas se volvió más persistente. Ya no solo estaba en el cuarto antiguo, parecía seguirnos por los pasillos, impregnándose en nuestra ropa y en nuestra piel. Raúl comenzó a faltar al trabajo, diciendo que estaba enfermo. No lo culpé. Algo en aquel lugar estaba cambiando, volviéndose más opresivo con cada turno. Una madrugada, mientras estaba solo revisando unos registros, escuché un sonido extraño. Era un susurro, apenas audible, como si alguien hablara desde muy lejos. Me detuve, conteniendo la respiración. El sonido venía del cuarto antiguo. Tomé una linterna y, con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia allá. Cuando abrí la puerta, el olor a flores marchitas me golpeó con tal intensidad que tuve que cubrirme la nariz. El cuarto estaba oscuro, salvo por la luz tenue de una lámpara en la esquina. Avancé lentamente, sintiendo el peso del silencio. De pronto, mi linterna parpadeó y se apagó. Maldije en voz baja, intentando encenderla de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, algo captó mi atención. Había alguien parado al fondo del cuarto. Era una figura femenina, apenas visible en la penumbra. Vestía de blanco, como había descrito Raúl, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. No podía distinguir su rostro, pero sentí su mirada fija en mí, helándome hasta los huesos. Dio un paso hacia mí. Fue un movimiento lento, pesado, casi como si le costara moverse. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura dio otro paso, y fue entonces cuando escuché algo que jamás olvidaré, una risa baja, gutural, que resonó en el cuarto como un eco de otro mundo. Salí corriendo sin mirar atrás.
Cuando llegué a la sala principal, intenté contarle a don Silvano lo que había visto, pero él simplemente negó con la cabeza. Ese cuarto siempre ha estado maldito, dijo, con un tono de resignación. No eres el primero que ve cosas ahí, y no serás el último. Lo mejor es no hacer preguntas. Pero yo no podía dejarlo así. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo e insomnio. No podía quitarme de la cabeza aquella figura, aquella risa. Finalmente, decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros antiguos del CEMEFO, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba. Hace décadas, cuando el edificio aún era relativamente nuevo, una mujer fue encontrada muerta en un terreno baldío cercano. La habían asesinado de una manera brutal y su cuerpo estuvo en el CEMEFO durante meses sin ser reclamado. Nadie sabía quién era ni por qué había muerto. Finalmente, fue enterrada en la fosa común, pero según algunos rumores, su cuerpo había desaparecido antes de que pudieran trasladarlo. Nadie investigó demasiado. Solo era una más de las muchas víctimas anónimas de aquel lugar. Entonces lo entendí. Esa mujer nunca se había ido. Su presencia estaba atrapada en aquel cuarto, como un eco de su sufrimiento. Y ahora, de alguna manera, se estaba manifestando, exigiendo ser reconocida, ser recordada. Intenté hablar con mis superiores, pero nadie me tomó en serio. Raúl nunca volvió al trabajo, y don Silvano se limitó a aconsejarme que ignorara todo. Haz tu trabajo y vete a casa, me decía, como si eso fuera suficiente para ahuyentar lo que sea que estuviera allí. Finalmente, tuve que renunciar. No podía seguir enfrentándome a esa presencia cada noche, ni al olor a flores marchitas que ahora parecía perseguirme incluso fuera del trabajo. Pero incluso después de dejar el CEMEFO, algo de aquel lugar se quedó conmigo. A veces, cuando estoy solo en casa, creo sentir ese aroma otra vez, dulce y rancio al mismo tiempo. Y en mis sueños, la veo a ella, parada al pie de mi cama, con su cabeza inclinada y esa risa que nunca podré olvidar. No sé qué era exactamente lo que habitaba en ese cuarto, pero estoy seguro de una cosa, no era humano. Y a veces me pregunto si, al dejar el CEMEFO, realmente logré escapar, o si simplemente la traje conmigo. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contarles no es una invención ni el producto de una mente sugestionable. Es algo que viví en carne propia, algo que me persigue hasta el día de hoy. Trabajé en el CEMEFO de mi ciudad durante 7 años, un lugar donde la muerte deja su huella en el aire y en el alma. Nunca fui supersticioso, pero aquel sitio me cambió para siempre. El edificio era viejo, construido en los años 70, y sus paredes parecían absorber el dolor de cada cuerpo que pasaba por allí. Había un pasillo que conectaba las áreas de autopsia con la cámara de refrigeración. Largo, estrecho y mal iluminado. Los fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y el eco de tus propios pasos podía hacer que el corazón se te detuviera por un instante. Desde mi primer día, sentí algo extraño en ese pasillo. No sabía cómo describirlo. Era como si el aire estuviera cargado, pesado, y como si alguien siempre estuviera observándote desde algún rincón oscuro. No era raro escuchar rumores entre los compañeros. Decían que el lugar estaba maldito, que en ese pasillo se aparecían cosas. Yo siempre lo atribuí al estrés y al ambiente lúgubre del trabajo. Hasta que me ocurrió a mí. El inicio de las noches inquietas. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en la que el cansancio se mezcla con la monotonía y todo parece más surrealista. Esa noche estaba solo en el edificio. Mi compañero de turno había salido a fumar y yo me encargaba de archivar los reportes de los cuerpos ingresados. La oficina estaba junto al pasillo y la puerta de la cámara de refrigeración quedaba justo al final. Desde mi escritorio, si levantaba la vista, podía ver todo el corredor. Esa noche sentí un escalofrío inesperado, el tipo de frío que te cala hasta los huesos, a pesar de que el ventilador estaba apagado. Fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, junto a la puerta metálica, había una figura. Parecía un hombre, pero estaba quieto, inmóvil como una sombra que no debería estar ahí.
Era alto, pero sus rasgos eran indistinguibles, como si estuviera envuelto en una penumbra que no tenía sentido, porque la luz del pasillo lo iluminaba directamente. Por un instante pensé que era un reflejo o algún juego de luces. Pero cuando parpadeé, seguía ahí. Decidí levantarme con la intención de acercarme. Algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera, que debía quedarme en mi lugar, pero no podía quedarme sin hacer nada. Caminé despacio, intentando no hacer ruido, aunque mis pasos resonaban en las paredes como si estuviera en una catedral vacía. Cuando estaba a mitad del pasillo, la figura simplemente desapareció. No se desvaneció lentamente, ni se movió hacia algún lado. Simplemente dejó de estar. Me detuve en seco, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Sentí un pánico irracional, pero también una necesidad de comprobar que no había nadie. Llegué hasta la puerta de la cámara, la abrí y miré adentro. Nada. Solo las camillas metálicas y los cuerpos en sus bolsas. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, un truco de la mente provocado por el cansancio. Pero sabía, en el fondo, que no era así. Algo había estado allí. Los rumores toman forma. Al día siguiente, no pude evitar compartir lo sucedido con uno de mis compañeros más cercanos, Ernesto. Se quedó en silencio por un momento antes de responder. «¿Viste al hombre del pasillo, verdad?», me dijo con una expresión sombría. No supe qué responder. ¿El hombre del pasillo? ¿Era algo que ya habían visto otros? Ernesto me contó que varios compañeros habían tenido experiencias similares. Algunos veían una sombra, otros sentían que algo les seguía, y unos pocos incluso escuchaban susurros cuando estaban solos. Dicen que es alguien que murió aquí, alguien que nunca pudo irse. O quizá no es una persona. Su tono era tan serio que me hizo dudar de mi propia cordura. Las semanas siguientes intenté ignorar lo ocurrido, pero el pasillo parecía atraerme. Cada vez que pasaba por allí, sentía esa presión en el pecho, ese hormigueo en la nuca. Había noches en las que juraba escuchar pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Una vez, mientras revisaba un cadáver, escuché claramente que alguien murmuraba mi nombre. Me giré de golpe, pero solo estaba yo en la sala. El punto de no retorno. Todo alcanzó su punto máximo una noche de tormenta. Era una de esas noches en las que la lluvia golpea las ventanas con furia y los truenos parecen hacer vibrar el suelo. Estaba solo otra vez. La mayoría de los empleados preferían no quedarse hasta tarde en el CEMEFO y empecé a entender por qué. Cerca de las 2 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear. No era raro, el sistema eléctrico del edificio era antiguo y a menudo fallaba. Pero esta vez fue diferente. El parpadeo se volvió más constante y cuando la luz volvía, parecía más tenue, como si algo estuviera drenando la energía del lugar. De repente, escuché un ruido metálico proveniente de la cámara de refrigeración. Era como si alguien hubiera cerrado una de las puertas de las gavetas con fuerza. Me congelé. Sabía que no había nadie más en el edificio. Tomé una linterna y me dirigí al pasillo, con el corazón en la garganta. Cada paso que daba parecía un desafío a mi propia cordura. Cuando llegué a la puerta de la cámara, el ruido cesó de golpe. Abrí la puerta con manos temblorosas y alumbré el interior. Todo estaba en su lugar, pero el ambiente era sofocante, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Me giré para salir, y entonces lo vi. La figura estaba ahí, a solo unos metros de mí. Esta vez podía distinguir algo más. No tenía rostro, solo una sombra borrosa donde debería estar su cara. Sus manos eran alargadas, casi grotescas, y parecía inclinarse hacia mí. Un sonido bajo y gutural comenzó a emanar de su dirección, algo que no podía identificar, pero que me llenó de un terror visceral. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me sujetara. Sentí que mi respiración se hacía más rápida y el frío era insoportable. Cerré los ojos, tratando de concentrarme, de pensar en algo que me devolviera el control. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. Pero el pasillo estaba en completa oscuridad,
como si las luces se hubieran apagado completamente. Salí corriendo de allí. No me importó dejar mis cosas ni cerrar la oficina. Solo quería salir de ese lugar maldito. La verdad que nadie cuenta. Renuncié unos días después. Nunca volví a ese edificio, pero el recuerdo de lo ocurrido sigue persiguiéndome. Investigué por mi cuenta y descubrí que el terreno donde se construyó el CEMEFO tenía una historia oscura. Antes de ser usado como morgue, era un hospital que fue cerrado tras un incendio en el que murieron varias personas atrapadas. Algunos dicen que los espíritus de esas almas aún rondan el lugar, buscando algo que nunca encontrarán. Hasta el día de hoy, a veces sueño con ese pasillo. En mis pesadillas, camino hacia el final, pero nunca llego. Algo siempre me observa desde la oscuridad y sé que, tarde o temprano, me encontrará. Mi nombre es Rodrigo, y durante 3 años trabajé como técnico en un CEMEFO, el servicio médico forense, y puedo decirte que pocas experiencias te preparan para lo que ves ahí dentro. Desde cadáveres mutilados por accidentes hasta aquellos que parecen dormir tranquilamente en su último aliento, la muerte se presenta de maneras que nunca imaginarías. Sin embargo, hay una noche que sigue persiguiéndome, una madrugada que marcó un antes y un después en mi vida. Era una jornada normal, o tan normal como puede ser cuando trabajas entre muertos. El cuerpo de un hombre había llegado poco antes de la medianoche. Murió en un accidente de tráfico, su auto quedó destrozado después de estrellarse contra un poste de luz. Según el reporte, conducía solo, pero algo en la descripción del caso ya se sentía extraño. Los testigos dijeron haber visto el coche moverse erráticamente, como si alguien más estuviera jalándolo en direcciones opuestas antes del choque. El cuerpo no presentaba grandes heridas externas, solo algunos rasguños en el rostro y los brazos. Era un hombre robusto, de unos 40 años, piel cetrina y con una expresión en su rostro que me incomodó al instante. Sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que no podía comprender justo antes de morir. Los forenses dicen que esa expresión es común en accidentes traumáticos, pero esto se sentía diferente. No había pánico en sus ojos, sino algo más profundo, algo que me resultaba imposible describir. Mis compañeros y yo seguimos el protocolo inicial, revisar sus pertenencias, fotografiar el cuerpo, tomar muestras. Todo iba según lo planeado, pero entonces llegó la hora de moverlo a la cámara refrigerada. Ahí fue cuando todo comenzó. El cuerpo estaba en la plancha, y yo, junto con 2 compañeros, nos dispusimos a levantarlo. En cuanto intentamos hacerlo, algo no cuadró. Su peso era anormal. Habíamos manejado cadáveres más pesados sin problema, pero este hombre, que no debía pesar más de 80 kilos, parecía haber duplicado su masa. Mis manos comenzaron a sudar, el agarre en sus brazos se sentía extraño, como si su piel estuviera húmeda a pesar de estar completamente seca. Uno de mis compañeros, Jorge, intentó romper la tensión con una broma, parece que este no quiere irse. Su risa nerviosa resonó en el cuarto vacío, pero ninguno de nosotros respondió. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Una corriente helada recorrió mi espalda, y por un instante pensé que sería un apagón, algo no poco común en el viejo edificio. Sin embargo, las luces no se apagaron, simplemente titilaban, lanzando destellos que hacían que las sombras de la morgue bailaran como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un gruñido. Bajo, gutural, como si viniera de un animal herido. Pero lo peor no fue el sonido en sí, sino su procedencia, venía del cuerpo. Los 3 nos quedamos congelados, incapaces de movernos. Sentí que mi garganta se cerraba y un sudor frío me empapó la frente. Traté de convencerme de que era mi imaginación, un ruido externo que, en mi estado de nervios, había asociado al cadáver. Pero Jorge, con los ojos desorbitados, murmuró, ¿escucharon eso? Nadie respondió. Nadie quería confirmar lo que era evidente. Debe ser aire atrapado en los pulmones, balbuceó Luis, el más joven del grupo, tratando de sonar lógico. Sabía que no creía sus propias palabras. No era posible que un cadáver que llevaba horas ahí todavía pudiera emitir sonidos.
Sin embargo, intenté aferrarme a esa explicación. Necesitaba algo racional para no perder la cabeza. Intentamos mover el cuerpo nuevamente, y esta vez, lo que ocurrió no tiene explicación. Apenas lo levantamos unos centímetros, sentí como si una fuerza invisible lo jalara hacia el suelo con una violencia inhumana. Mis dedos se soltaron involuntariamente y el cadáver cayó de golpe, emitiendo un sonido seco que resonó en toda la sala. Fue entonces cuando lo vi. Por un segundo, juraría que los labios del muerto se movieron. No como un espasmo post-mortem, sino como si estuviera tratando de articular palabras. Mi mente quiso rechazarlo, pero mis ojos no podían apartarse de su rostro. Sus ojos, que antes estaban fijos en el vacío, parecían mirarme directamente ahora. Algo en su expresión había cambiado. Ya no era la muerte lo que veía ahí, era algo más oscuro, algo que no tenía lugar en este mundo. Jorge, que hasta ese momento había sido el más valiente, dio un paso atrás y tropezó con una de las mesas. Maldijo en voz baja, pero sus palabras se quebraron cuando las luces parpadearon de nuevo. Esta vez, el parpadeo fue más prolongado, y en el breve momento de oscuridad, escuché un ruido que me heló la sangre, pasos. No eran nuestros. Provenían de algún lugar más allá de la sala. ¿Alguien más está aquí?, preguntó Luis, su voz apenas un susurro. Yo sabía la respuesta. Era imposible. Habíamos cerrado con llave. La morgue estaba vacía, salvo por nosotros y los muertos. El sonido de los pasos se detuvo, pero el ambiente se cargó de una tensión insoportable. Intentamos ignorarlo y centrarnos en nuestra tarea. Después de todo, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Pero al acercarnos de nuevo al cuerpo, todos vimos algo que nos hizo retroceder al unísono. El cadáver había cambiado de posición. Ya no estaba en la postura rígida en la que lo habíamos dejado. Ahora, su cabeza estaba ligeramente girada hacia la izquierda, y su brazo derecho parecía haberse deslizado de la plancha. Mis piernas comenzaron a temblar. Nadie dijo nada, pero sabía que todos estábamos pensando lo mismo, eso no podía ser un error nuestro. Habíamos asegurado el cuerpo. Jorge intentó tomar control de la situación. Vamos a moverlo de una vez. Es solo nuestra mente jugándonos trucos, dijo, aunque su voz temblaba tanto como sus manos. Al intentar sujetar el brazo del cadáver, dejó escapar un grito ahogado y retrocedió de golpe. Lo miré y vi que su mano estaba cubierta de una sustancia negra, viscosa, que parecía emanar de los poros del cuerpo. No era sangre ni ningún fluido corporal que hubiéramos visto antes. Era algo más denso, con un olor metálico que me revolvió el estómago. Esto no es normal. Esto no es normal, murmuró Luis, casi al borde de las lágrimas. El gruñido se escuchó de nuevo, pero esta vez fue más fuerte, casi un alarido. Las luces se apagaron completamente, sumiéndonos en una oscuridad total. Mi respiración era lo único que podía oír, hasta que un frío intenso me rodeó, como si algo invisible hubiera llenado el cuarto. Intenté moverme, pero era como si mi cuerpo estuviera paralizado, retenido por una fuerza que no podía ver. Cuando las luces volvieron, el cadáver ya no estaba en la plancha. Los tres nos quedamos mirando el espacio vacío, incapaces de entender lo que ocurría. Jorge comenzó a balbucear una oración, pero fue interrumpido por un ruido que provenía de uno de los rincones de la sala. Era un goteo, un sonido constante que se sentía ensordecedor en medio del silencio. Miré hacia donde provenía y vi la misma sustancia negra acumulándose en el suelo, formando un charco que parecía moverse por sí solo, como si tuviera vida propia. Y entonces lo vimos. El cadáver estaba de pie. No sé cómo, ni cuándo ocurrió, pero ahí estaba, al otro lado del cuarto, con esa mirada aterradora clavada en nosotros. Su boca estaba entreabierta y de ella goteaba el líquido oscuro, como si su cuerpo estuviera descomponiéndose desde adentro. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si el aire se hubiera vuelto sólido, aprisionándome. El cuerpo dio un paso hacia nosotros, lento pero decidido. Cada movimiento suyo parecía desafiar las leyes de la naturaleza, como si el tiempo mismo se doblara a su alrededor.
Luis fue el primero en quebrarse. Gritó y salió corriendo hacia la puerta, pero antes de llegar, ésta se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiera empujado. Su grito se convirtió en un sollozo cuando se dio cuenta de que no había salida. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o minutos, pero para mí fue una eternidad. El cadáver seguía avanzando, y con cada paso, el frío en la sala se volvía más insoportable. Finalmente, Jorge, en un arrebato de pánico, agarró una de las herramientas metálicas de la mesa y se lanzó hacia el cuerpo. Lo golpeó con todas sus fuerzas, pero el sonido del impacto fue extraño, como si estuviera golpeando algo hueco. El cadáver no reaccionó. Simplemente siguió avanzando hasta que estuvo frente a él. Lo que pasó después es algo que nunca podré olvidar. El cadáver levantó una mano, lenta pero firmemente, y tocó el rostro de Jorge. Fue un contacto apenas un roce, pero la reacción fue inmediata. Jorge dejó caer la herramienta y un grito desgarrador escapó de su garganta. Su cuerpo comenzó a temblar de manera violenta, como si una corriente eléctrica lo atravesara. Sus ojos se pusieron en blanco y de su boca salió un chorro del mismo líquido negro, espeso y nauseabundo que habíamos visto antes. Luis y yo no podíamos hacer nada más que observar, petrificados. El cadáver no apartó la mirada de Jorge mientras éste caía de rodillas, con espasmos que sacudían todo su cuerpo. Entonces, con una lentitud calculada, el cadáver inclinó su cabeza hacia él como si lo estudiara antes de soltarlo. Jorge cayó al suelo, inmóvil, el líquido negro expandiéndose bajo su cuerpo como un charco de tinta maldita. No, 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 balbuceó Luis, retrocediendo hasta chocar con la pared. Yo quería gritar, pero era como si mi voz estuviera atrapada en mi garganta. El cadáver volvió a girarse hacia nosotros. Sus ojos. Dios, esos ojos no tenían nada humano. Eran pozos oscuros, vacíos, como si miraras directamente al abismo. Y ese abismo te devolvía la mirada. No sé qué fuerza interior me obligó a moverme, pero cuando el cadáver dio otro paso, reaccioné. Agarré a Luis por el brazo y lo arrastré conmigo hacia una esquina de la sala, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarnos. No había armas, ni salida. Solo paredes blancas y frías que parecían cerrarse sobre nosotros. La cámara, grité de repente, señalando la cámara refrigerada. Era la única opción. Si lográbamos encerrarlo allí, tal vez podríamos ganar algo de tiempo. Sin esperar su respuesta, empujé a Luis hacia la puerta de la cámara mientras yo buscaba algo para distraer al cadáver. Encontré una bandeja de metal y la arrojé con todas mis fuerzas hacia él. El ruido resonó por la sala, y por un breve momento, el cadáver pareció detenerse. «Ábrela», le grité a Luis. Mis manos temblaban mientras recogía otra herramienta para ganar tiempo. El cadáver giró lentamente su cabeza hacia mí, como si estuviera deliberando si debía seguirme o no. Pero en lugar de avanzar, levantó un brazo y señaló hacia mí. No, no hacia mí, hacia algo detrás de mí. Una sensación de puro terror me recorrió cuando escuché un murmullo apenas audible, como una voz que venía de todas partes y de ninguna. Era el cuerpo de Jorge. Se estaba levantando. Quise correr, pero mis piernas se sentían ancladas al suelo. Jorge ya no era Jorge. Su cuerpo se movía de manera antinatural, con espasmos que lo hacían parecer una marioneta sostenida por hilos invisibles. Su cabeza se ladeó grotescamente y sus ojos blancos me miraron fijamente mientras dejaba escapar un sonido gutural, un eco de algo que no pertenecía a este mundo. «La puerta está abierta», gritó Luis desde la cámara. Sin pensarlo, corrí hacia él, esquivando a Jorge, que se tambaleaba en mi dirección. Cuando llegué a la puerta de la cámara, me volví para ver al cadáver original avanzando también. Ambos se movían hacia nosotros, lenta pero inexorablemente, como si supieran que no teníamos escapatoria. Luis y yo nos metimos en la cámara y, en el último segundo, empujé la puerta con todas mis fuerzas. Sentí el impacto de algo pesado del otro lado, pero logramos cerrarla. Mis manos temblaban mientras giraba la rueda de seguridad, bloqueándola. Afuera,
Los golpes comenzaron de inmediato. Primero fueron suaves, como si algo estuviera tanteando la puerta, pero luego se hicieron más fuertes, más desesperados. Cada golpe hacía que el metal vibrara, y cada vibración retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. Dentro de la cámara, el frío nos envolvía. La respiración de Luis era un jadeo irregular, y el vaho de su aliento se mezclaba con el mío en la penumbra. No había otra salida. Solo una pequeña ventana en la puerta que nos permitía ver el exterior. Me acerqué lentamente, temiendo lo que podría encontrar al otro lado. Los dos cuerpos estaban ahí. Jorge, o lo que quedaba de él, y el hombre del accidente. Ambos permanecían inmóviles, con las cabezas ladeadas como si escucharan algo que nosotros no podíamos oír. Entonces, sus movimientos cambiaron. Jorge comenzó a rasguñar la puerta, dejando líneas profundas en el metal, mientras el otro cuerpo simplemente observaba. Era peor que si ambos estuvieran atacando. Ese silencio cargado de intención era insoportable. Luis se dejó caer al suelo, sollozando. Esto no puede estar pasando, esto no es real, Rodrigo, esto no es real. Pero era real, más real de lo que quería admitir. Podía sentirlo en mis huesos, en cada fibra de mi ser. Los golpes cesaron de repente, y por un momento pensé que se habían ido. Pero cuando miré por la ventana, los cuerpos ya no estaban frente a la puerta. El pasillo estaba vacío, sumido en sombras que parecían moverse por sí mismas. El alivio no llegó. Sabía que seguían ahí, en algún lugar, esperando. Luis comenzó a murmurar algo. Oraciones, creo. Yo no podía pensar en rezos. Todo mi ser estaba concentrado en la puerta, en los sonidos, en cualquier indicio de que volverían. Entonces, escuché algo que me heló más que el frío de la cámara. Un susurro. Dentro de la cámara. Me giré lentamente, con el corazón en la garganta. Luis estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, y de sus labios salía ese murmullo extraño. Pero no era él quien hablaba. La voz no era suya. Era más profunda, más ronca, como si viniera desde las profundidades de la tierra. Sus palabras eran ininteligibles, pero su tono era una mezcla de burla y amenaza. Luis. Dije, pero no respondió. Lo toqué en el hombro, y entonces levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran los suyos. Eran pozos oscuros, como los del cadáver. Retrocedí instintivamente, chocando contra la pared helada. Luis se levantó lentamente, con movimientos rígidos, y comenzó a avanzar hacia mí. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, pero no había ninguna. Estaba atrapado. Cuando estaba a punto de alcanzarme, las luces de la cámara comenzaron a parpadear, y una última vez, todo quedó en completa oscuridad. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que desperté en el hospital, con el sonido de máquinas y voces lejanas a mi alrededor. Me dijeron que había sido encontrado en la morgue, solo, desmayado frente a una puerta metálica cubierta de marcas. No había rastro de Luis, ni de los cuerpos. Dejé mi trabajo en el CEMEFO después de eso. Nunca volví a pisar ese lugar. Pero a veces, en las noches más silenciosas, puedo escuchar ese gruñido, ese susurro que no pertenece a este mundo. Y siempre me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió esa noche. Y si algo, o alguien, me está esperando todavía. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.